Empezamos con el madrigal. Esta es una de las formas que más cambio sufrió en esta época porque pasó sobre todo de hacerse a muchas voces y terminar haciéndose a 2 y 3 y convirtiéndose prácticamente en arias y dúos que por supuesto tuvieron muchísima influencia y muchísima importancia en la futura ópera que se estaba desarrollando. Otra de las cuestiones importantes es que pasó de hacerse a capella a acompañarse con instrumentos, pero por supuesto esto no fue excluyente. Hubo compositores que siguieron escribiendo tanto a capella como a varias voces. Pero el caso es que para la segunda mitad del 17 el madrigal había sido prácticamente sustituido por otros géneros y formas. La cantata, que es un género que solemos asociar casi siempre a lo sacro y a Bach, curiosamente nació como un género profano. El término cantata viene, digamos, en contraposición a sonata, para ser sonado, por así decirlo, cantata para ser cantado. Y nació a principios de este siglo en Italia y especialmente es muy fuerte en la escuela napolitana, sobre todo con compositores como Scarlatti. Formalmente lo que tenía era una sucesión de arias y recitativos y acompañamiento de bajo continuo, y se extendió sobre todo a España, Alemania y Francia. Desde luego, si hay un gran género profano en el barroco, este es la ópera. La ópera y la música instrumental, de la que no voy a hablar en este vídeo, eclosionaron a lo bestia en este periodo. Y hay una cosa muy importante, es que la figura del compositor empieza a tener mucha relevancia en este momento, con lo cual, si quieres tener éxito como compositor, tenías que escribir ópera. La ópera, como ya vimos en el vídeo del recitativo, nació en Florencia a finales del siglo XVI dentro del seno de esa llamada Camerata Bardi y salió sobre todo como oposición, digamos, al contrapunto de la primera práctica para desarrollarlo en una nueva monodía acompañada que ellos conocieron o concibieron como seconda práctica. Y ojo, insisto en ese detalle importante, con la idea de ser representada. Después de las primeras protoóperas de Peri Caccini aparece en 1607 el Orfeo de Monteverdi, que hoy día se considera siempre la primera ópera porque tiene, digamos, esa concepción moderna en el sentido de alternancia de recitativos, arias, coros, partes instrumentales que tenemos hoy en día. Pero esta ópera, al igual que la Arianna, también de Monteverdi, pueden considerarse, digamos, entretenimientos cortesanos aún. Si nosotros nos vamos apenas 30 años al futuro, a Venecia, en el Teatro San Casiano se crea la primera compañía y la primera ópera comercial de la historia. Esto lo crean Benedetto Ferrari y Francesco Manelli. Y de este Francesco Manelli es de quien se estrena La Andrómeda, que será la primera ópera comercial de la historia. Esto que puede parecer un detalle nimio no lo es en absoluto, porque es la primera vez que ocurre en la historia. Gente pagando por ir a ver una ópera o un concierto. Tardó casi 50 años en llegar a Inglaterra y casi un siglo en llegar a Alemania y a Francia. A partir de aquí se crea la figura del empresario y sobre todo la del cantante y compositor como superestrellas. Pero mucho más el cantante que el compositor, porque cobraba muchísimo más dinero, no como ahora. Los teatros a partir de este momento empiezan a buscar tener a los mejores cantantes y compositores atados para toda la temporada, ya que se pasa de tener las 2-3 funciones que se podían tener en una ópera de corte a de repente 30 funciones en una ópera comercial, ya que lo que había básicamente era que amortizar la inversión. Por supuesto, este nuevo estilo de la ópera italiana se va exportando poco a poco a los diferentes países. A partir ya del siglo XVIII se desarrolla sobre todo esta idea del divo o la diva castrati o prima donna soprano con las arias da capo. El área da capo, que la podemos encontrar tanto en música profana como en música religiosa, tiene estructura de A, B y vuelta A, de ahí lo de da capo, de vuelta al inicio. Y en esa vuelta al inicio, digamos, era donde el cantante hacía todo su despliegue ornamentístico para su lucimiento. También se separa la ópera seria de la ópera bufa, y esta ópera bufa, mucho más cercana sobre todo en lenguaje al pueblo, acaba generando un género autóctono de ópera autóctona en cada país. En Alemania, por ejemplo, tenemos el Singspiel. En Inglaterra tenemos la ópera ballad, la ópera comique en Francia o la zarzuela en España. E igualmente a partir del siglo XVIII, para terminar, digamos, de desarrollar y sobre todo de perfeccionar este nuevo estilo de la ópera, aparecen ya figuras como Händel, Vivaldi, Pergolesi, Pórpora. Vamos, la lista es absolutamente interminable.
En primer lugar, tendríamos que hablar otra vez del motete. En el motete no voy a meter mucho porque si bien es cierto que es un género, una forma que se utilizó bastante en el 17 y ya bien entrado el 18, no tuvo la importancia del Renacimiento. Entre las novedades principales que tiene el motete en el periodo barroco tenemos sobre todo el añadido del acompañamiento de bajo continuo o a veces de la música orquestal. Tenemos también alternancia de coro solista y coro tutti, como por ejemplo ocurre en los concerti grossi, y por supuesto el cambio de textura, que pasamos digamos de una textura mucho más contrapuntística a algo mucho más basado, como decíamos antes, en la armonía. Los compositores digamos más importantes de este periodo serían Lully, sobre todo en Francia, y en Alemania tenemos especialmente a Schein, Schütz y por supuesto Bach. Sobre la cantata, ya hemos hablado antes, a partir del siglo XVIII y especialmente en la música luterana, se vuelve sobre todo hacia la música sacra y nuevamente el compositor más importante vuelve a ser Bach, aunque en realidad Bach casi nunca llegó a usar el término cantata. De él conservamos aproximadamente unas 200 cantatas de diferentes ciclos litúrgicos a lo largo del año y constan normalmente de alternancia entre recitativos, arias, partes instrumentales, coros y corales. El coral es una forma heredera del Renacimiento, como ya vimos, en una forma a 4 bastante sencilla, con lengua vernácula y viene de la tradición luterana. Y el coro es totalmente diferente, tiene un desarrollo musical muchísimo más complejo. Así, a grandes rasgos, podríamos hablar del oratorio como una pieza de texto religioso, aunque también los hay profanos, bien en lengua vernácula o en latín, que normalmente alterna arias, recitativos, coros, partes instrumentales, etc. Y en muchos casos tiene el personaje del historicus o texto, que narra generalmente, pero no siempre, en recitativo, toda la historia, como el evangelista en las Pasiones de Bach, por ejemplo. Casi siempre habrá presencia de bajo continuo y luego tendrá una serie de solistas que irán poniendo voz a cada personaje de la historia que se representa. Vamos, como una ópera, pero en sacro y sin escena. Probablemente Bach junto con Händel son los dos compositores barrocos más importantes de oratorio de toda la historia. De Bach se pueden citar muchísimas obras, podemos citar por ejemplo la Misa en Si menor, las Pasiones, San Juan, San Mateo, o incluso el Oratorio de Navidad, que al final el Oratorio de Navidad no deja de ser una recopilación de 6 cantatas que están, digamos, en torno a una misma temática. Bueno, pues aquí vamos a dejar el vídeo por hoy. Espero que te haya resultado interesante. Nos vemos en clase.